Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una disculpa a quienes se quedaron esperando esta transmisión desde hace un rato. Publiqué que iba a hablar sobre este tema, pero me salió una emergencia. Una gata que vive en casa de mi mamá, que tiene leucemia felina, empezó a ponerse mal. Es la mamá de la gatita que luego pongo en algunas de las fotos donde les agradezco que sigan la página. Un gatito que se llama Meteoro. Su mamá tenía leucemia felina también, pero ya había estado bien hasta hace como un par de semanas y ya, el día de ayer falleció. Entonces tuve que atender algunas cosas así urgentes y por eso ya no me fue posible el hablar de este tema. Este tema está dirigido al público en general. No es necesario que tengas conocimientos de derecho. Al revés, hasta puede que si los tienes, eh, algunas cosas te sean un poquito más difíciles de entenderlas. Sobre todo si eres estudiante en derecho y todavía te crees que las leyes son un reflejo en su práctica, ¿no? Pues, de lo que está escrito en los textos. Te vas a dar cuenta que no es cierto, ¿no? Si vamos a hablar de cómo clasificaría yo los derechos que existen, pues te digo, bueno, hay muchísimas maneras de hacerlo, ¿no? Unas muy formales, pero pues que tienen eh, poca, pues, relevancia para lo que queremos exponer. Yo hablaría qué derechos, cómo los clasificaría, como a los que yo puedo tener acceso a través de un abogado público y a los que en la gran mayoría de los casos solo voy a poder tener acceso a ellos si es que yo me consigo los servicios de alguien que pueda, pues, realizar las gestiones judiciales que yo requiero para que se me garantice el ejercicio de un derecho. Vamos a empezar por ejemplos muy claros. Tú tienes derecho, posiblemente a que alguien le pague a algún menor hijo tuyo una pensión alimenticia, ¿no? Tú sabes que para que tú puedas tener acceso a ese derecho se te tiene que proveer de servicios legales, y esos servicios legales se te proveen de forma gratuita. Ya sabes que tú puedes acudir a diversos lugares y se te va a proveer de ese servicio. No es lo mismo cuando uno requiere otro tipo de servicios. De entrada, aún en esos casos, muchas personas no tienen acceso a un recurso que de forma efectiva les permita la restitución de algún derecho humano violado, o el tener acceso a algo a lo que se tiene derecho, como en este caso del ejemplo, ¿no? De una pensión alimenticia. Porque existen omisiones como el que no se generen, pues, las campañas de difusión efectivas que son necesarias para que todo el mundo se entere qué derechos tiene y ante qué autoridad uno debe de acudir para poder, pues proteger esos derechos, ¿no? Entonces, ya vimos que hay ciertos derechos a los que la mayoría de las personas que acceden a una protección de estos es a través de servicios legales que se les brindan de forma gratuita. Un ejemplo, el de la pensión alimenticia. Otro ejemplo, que te despidan. Es muy común, un porcentaje altísimo de las personas que tienen un juicio en contra de algún patrón que los despidió son representados de forma gratuita por la Procuraduría Federal o por la Procuraduría Local. Se les brinda de forma gratuita los servicios legales que uno requiere para poder defender o ejercitar un derecho. Ahora, así no es siempre. Y hay casos muy claros como el que se te promueva un amparo indirecto ante un juez de distrito. ¿Tú conoces a alguien a quien se lo hayan llevado al torito, o que haya incurrido en una falta administrativa y que haya tenido acceso a los servicios legales que él requería para tramitar el amparo, que en este caso procedía por tratarse de un ataque en contra de la libertad personal fuera de procedimiento? Entonces, la mayoría de la gente, si no es que todas, al menos yo, todas las que yo conozco, que han obtenido acceso a la protección efectiva de un derecho, como en este caso a promover un juicio de amparo que pretenda combatir actos u omisiones de los previstos en el artículo 15 de la ley de amparo, lo han hecho a través de un abogado que les cobró por ese servicio, ¿no? Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta, bueno, hay toda una serie de derechos muy bonitos en muchas leyes, pero de entrada, para que uno pueda tener acceso a, pues, las gestiones jurídicas que son necesarias para que se le pueda, pues, dar una protección a ese derecho, ¿no? Para que para que exista, porque muchas veces ese derecho no existe
si tú no tienes acceso a este tipo de juicios. Un ejemplo es, tú eres beneficiario de un programa social, el que tú quieras. Hay omisiones de autoridades de incorporarte a un padrón. Tú puedes, a través de un amparo, conseguir esa incorporación. Ya sea si generas una omisión previa, es decir, le requieres puntual a la Secretaría del Bienestar, oye, yo tengo 70 años, estoy en este lugar alejado y requiero ya que se me incorpore al padrón. O, o no la generas, porque no es necesario hacerlo siempre. Hay veces en que la omisión existe por el solo hecho de que no se te haya censado. Tú estás dentro de los supuestos previstos en una norma general para efectos de que se te haga entrega de una pensión no contributiva. Y no solamente en una norma ahí perdida entre nuestro sistema jurídico, sino en la Constitución. En la Constitución se reconoce el derecho a percibir una pensión a las personas que tengan una edad, una pensión no contributiva. Tú no tienes que haber pagado nada si haber aportado a tu afuera, eso es totalmente aparte, ¿no? Tú podrías tener dos pensiones a cargo de una de la Secretaría del Bienestar y otra la de la que te pague el IMSS, por ejemplo, ¿no? Para lo que me refiero es que tú estás en el supuesto de un derecho que es constitucionalmente reconocido. En la última transmisión que hicimos, pues les explicamos la diferencia entre que algo sea otorgado a reconocido, y como a mí no se me hace como una discusión así de esas así payasas, ¿no? Se me hace que sí tienen mucho de fondo. Los derechos humanos se reconocen porque se trata de algo que deriva de tu condición inherente como persona, ¿no? Y a partir de ese dogma construimos toda la dogmática jurídica cuando lo que nos interesa es pues eso, la protección de derechos humanos, ¿no? Entonces, a partir de ese super dogma, ¿sí? Que es incuestionable de lo que implica la dignidad humana, se construye pues toda esta teoría, ¿no? Sobre los derechos básicos del ser humano, ¿no? Muchos de estos pues son necesarios para ejercitar otros. Un ejemplo es, bueno, tú no vas a poder ejercitar posiblemente tu derecho de libremente elegir tu profesión si no estás vivo, ¿no? Entonces el derecho a la vida, el derecho a la salud son derechos fundamentales básicos, ya que gracias a esto puedes satisfacer otros. Es necesaria la salud. Un ejemplo de una violación a tu derecho humano a gozar pues del más alto nivel de bienestar, tanto físico como psicológico, porque tienes derecho a eso no solamente por lo que respecta a tu salud física, sino también psicológica, ¿no? Pero bueno, un ejemplo es de una violación, es una no acción. Y esto es algo muy interesante ahorita que ya nos ponemos a ver de derechos humanos. ¿Cómo que es una no acción? Porque muchos dirían, oye, pues nadie se está metiendo contigo, nadie te está violando tus derechos humanos, porque así ya no es ahora. Ya las cosas cambiaron. Ya no... pero bueno, te digo, ya las cosas cambiaron. La obligación de una autoridad ya no es solamente no meterse contigo. Acuérdate que tú a través de un amparo pues puedes combatir actos o omisiones, competencias, pero bueno, vámonos a lo que importa en este caso. Ya no es un no hacer, ya no violan tus derechos humanos solamente no agarrándote a macanazos, ¿no? Algún policía del Estado de México. O no solamente violan tus derechos humanos cuando, no sé, imagínate que alguien se orinó en la vía pública, algo que deriva en un arresto administrativo, el que no se sigan pues un proceso, ¿no? Que se te agarre, no se te diga a dónde se te está llevando, si te quiere sacar dinero, bueno. Ya no es sola, el que no violen tus derechos humanos ya no solamente implica, y así, aterrizando esto así en algo muy concreto, es en que no te hagan algo. La no acción de una autoridad también implica una violación a derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, cuando una autoridad no realiza las gestiones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para garantizarte el acceso a algún derecho, para garantizar, proteger, respetar y promover. Esas son las 4 cosas que una autoridad todo el tiempo tiene que estar haciendo según la Constitución. Y muchos dirían, son palabras mejoradoras de frases, ¿no? Como decían en Bob Esponja, esa palabra ahí se me quedó como grabada, aunque tenía que ver más bien como con groserías, nada que ver. Aquí digo, no, son casi que sinónimos, hasta muchos dirían, bueno, ¿cuál es la diferencia entre proteger y garantizar, ¿no? Así, sí, cada palabrita de esas implica obligaciones concretas a cargo de autoridades. Por lo tanto, si una autoridad es omisa
en respetar, proteger, promover o garantizar dentro del ámbito de sus competencias, algún derecho tuyo. Y no existe algún otro medio así previo al que tú puedas acudir para protegerte, para defenderte, o que sí existe ese medio, pero que no sea efectivo, pues en esas tú te puedes ir a un amparo, ¿no? Pero este tipo de amparos, que esto es al ejemplo al que quería llegar, este tipo de amparos no te los va a llevar nadie más alguien que haga casi que labor humanitaria, así que lo ofrezca de forma gratuita, que sea una cosa de beneficencia, así de hacer el paro, o alguien que te cobre. Es anecdótico, así. Si ustedes saben de alguna anécdota de alguien que, por ejemplo, no se le haya brindado atención médica y él haya acudido a una defensoría pública y decir, oye, me amparo en directo ante la omisión de que se me brinde de forma gratuita los medicamentos que necesito para no morirme, ¿lo han visto? No, lo hace, y ese es un vacío ya detectado. Hay una omisión de crear y difundir después la existencia de una defensoría pública para efectos de la promoción de amparos, sobre todo de amparos indirectos, ante actos o omisiones de los previstos en el artículo 15 de la ley de amparo. ¿Y sabes también contra qué? Porque eso obliga en serio a las autoridades. Ya te puedes poner en igualdad de condiciones con ellos, hacerles preguntas, armárselas de pedo de forma más efectiva, ante las omisiones de dar contestación a peticiones que tú formules en ejercicio de tu derecho previsto en el artículo 8 constitucional. Ahorita veo, por ejemplo, Alex, otras personas que también son abogadas que estén aquí conectadas, ¿conocen de algún lugar donde les brinden este tipo de servicio de forma gratuita? Yo he visto que lo hace sobre todo gente por tirar el paro, así de que sin cobrar o cobrando así lo mínimo, ofrece esos servicios, o gente que lo hace cobrando, por ejemplo, los del Torito, pues un ataque en contra del... Pero existe una defensoría así pública, abogados de oficio, ¿existe? Díganme por favor, si saben, en algún estado, en algún lugar, o es una de las cosas, pero ¿por qué crees que no quieran que existe? ¿Por qué crees que no quieran que exista? Porque entonces tú podrías exigirle el cumplimiento de obligaciones concretas a las autoridades. Imagínate, tú podrías llegar ante el presidente municipal o ante la persona encargada de ir a tapar un bache de tu casa y le podrías formular una petición, y ante la omisión de que te responda de forma congruente con lo que le solicitaste, en forma exhaustiva, tú podrías promover un juicio de amparo. Y ese servidor público, el del bacheo de tal municipio, podría tener la calidad de autoridad responsable en un juicio de amparo. Y si existieran ese tipo de servicios legales gratuitos, habría más rendición de cuentas, más efectiva, y además tú podrías, nada de que ojalá se apiaden. Yo me acuerdo una vez que vi en las noticias de una persona que vivió con un poste cayéndose a la mitad de su patio. Para mí, de entrada, la sola omisión de que no acudieran a quitarlo ya era una omisión. No tenías que generar nada así presentando peticiones. Eso ya era una omisión que podía ser materia de estudio en un juicio de amparo. Pero bueno, déjate que no, la generas tu omisión. Pides a través de tu ejercicio tu derecho de petición. Y yo siento que no solamente debe de haber abogados que te provean de forma gratuita los servicios legales que tú requieres para poder promover una demanda de amparo indirecto ante la omisión de que te den respuesta a una petición que tú formulaste en términos del artículo 8 constitucional. No solo eso, sino también deben de existir los que te las formulan, las que lo plasman en escrito. Dile, oye, yo quiero formularle una petición a tal persona y pues quiero hacerlo cumpliendo a cabalidad con lo que dice el artículo 8, pero no sé leer ni escribir. Elabórenme también de forma gratuita ese documento, esa petición. Eso sí, ya muchos van a decir, no, eso sí ya no te lo compro, yo no creo que eso sea posible, pero la parte de que existan abogados para proveerte los servicios que tú requieres para poder promover un amparo indirecto ante la omisión de que te den respuesta a una petición, ante la omisión de que se te provea de manera gratuita de medicamentos que tú requieres para no morirte o no sufrir graves afectaciones a tu salud. Esas omisiones deben de ser, ¿no? Y de eso muchos dicen, existe pues derechos humanos. No, ellos no hacen esto. Nadie hace esto. No existe esto, y esta omisión, yo siento, de que no exista y que no se difunda su existencia, puede ser materia de un juicio de amparo, pero muchos van a decir, ¿a poco? ¿Va a ser una materia de la omisión de quién? ¿Del Consejo de la Judicatura? ¿De quién? ¿De quién? A ver, ese es luego el problema, ¿no? Hay para mí omisiones que son evidentes, ¿no? Aunque en una de esas la persona que promueve el amparo no sepa imputárselas en concreto a una autoridad, pero el solo hecho de que subsista ese estado de vulneración a derechos humanos de alguien implica la omisión de algún o algunos servidores empleados públicos.
Pero bueno, espero, díganme, ¿está más o menos claro? ¿Se entiende? ¿Es sencillo? ¿Es nada? ¿Es complicado? Porque si no está quedando claro, díganme y entonces lo explico así de forma más sencilla. Ahorita lo que te quiero decir es que, bueno, podemos así clasificar los derechos de muchísimas formas, ¿no? Pero yo lo que te digo, bueno, yo ahorita voy a platicártelas de esta manera. Como los derechos a los que uno puede tener acceso a través de los servicios legales que se le proveen de forma gratuita y ante los que solo puede tener acceso a alguien que tenga dinero. Por ejemplo, el que le causa un daño moral a otro está obligado a repararlo, ¿no? Tú puedes demandar el daño moral que una persona te origina, ya no solamente ese daño material. Ahora, una pregunta, ¿te conoces de varios casos o de alguno así de que digas, no, esa persona fue así con un abogado público así para que le proveyera gratuitamente los servicios legales para que demandara el daño moral que le originaron sus vecinos por andar repartiendo panfletos diciendo que en su departamento ella ejercía la prostitución y que tenía así cosas falsas firmadas por ellos, difundidas por ellos? Ese daño que te causa, pues bueno, puede ser materia de un juicio civil. Tú ¿Conoces a alguien que le hayan llevado un juicio civil de forma gratuita por daño moral? Sí, ha de haber casos, y una vez me contaron, pero así de alguno, pero ni me acuerdo. Yo digo, te llevan otras cosas. Haz de cuenta, eh, yo en la Ciudad de México, sobre todo, es raro encontrarlo, es muy raro. Y entonces yo me imagino, bueno, aquí hay entonces omisiones a todos lados, ¿no? La omisión de que tú no sepas que existen abogados de oficio que te puedan proveer de ciertos servicios que muy posiblemente requieres y que tú ni sabes que se pueden proveer, pues ya es una omisión. Ahí está la omisión, no me queda clara de quién es, ¿no? Yo siento que cuando un amparo, por ejemplo, que combate actos o omisiones de los previstos en el artículo 15 de la ley de amparo, eh, es no es del conocimiento del quejoso quién es la autoridad responsable. Yo siento que el juez debe de hacer todas las gestiones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para indagar, ¿no? Con precisión quién es o quiénes pueden ser. Partiendo de que si existe la omisión, evidentemente existe, si existe esa vulneración, ese estado de vulneración a algún derecho humano, existe evidentemente una omisión imputable a algún o algunos servidores públicos, algunos empleados públicos ahí. Entonces, pues sí es de mi competencia. La sola existencia de una persona, por ejemplo, en un estado de requerir urgentemente atención médica, aun si no sabemos si le toca al ISSSTE, si le toca al INSABI, si le toca al IMSS, pues ahí está, la omisión ahí está. A él se le tiene que proveer de atención médica inmediata, ¿no? Y ante esa, pues, falta de atención médica o falta de suministro de insumos médicos como medicamentos o tratamientos, pues procede esto, que te digo, el amparo. Regresamos a esto. ¿De qué nos sirve que nos reconozcan derechos si no se nos provee de mecanismos efectivos que nos garanticen su protección? ¿Para qué quiero yo algo ahí bien bonito redactado en una ley? Entonces, yo de veras creo que sobre todo ahorita en tiempos de pandemia es una cosa que se identifica. Imagínate que tuvieran podrían tener defensores de oficio en un call center haciendo amparos a personas que requieran acceder a un respirador, acceder a un hospital. Y mucha gente dice, es que esto es absurdo, entonces que le quitas el lugar a otro. Estos amparos en parte van también encaminados, por ejemplo, a la Dirección de Recursos Materiales del IMSS, a vincular en el cumplimiento de cualquier medida que se adopte a autoridades que necesiten allegarse de presupuesto como puedan, disponer el máximo de recursos disponibles para esto. Sí, Alex, tenemos un amparo indirecto de materia laboral que no es por nada, pero si se cumplen los requisitos que están ahí, es infalible y no lo han descargado. Está ahí en la página. Es ante la omisión de emplazar a juicio. Y está muy interesante, porque siempre funciona. Pero bueno, yo creo que entonces ahí hay mucha omisión. Un ejemplo para mí, una omisión, no sé si es imputable al Consejo de la Judicatura Federal. Estamos en una crisis humanitaria. No puede ser que estén trabajando tan pocos juzgados. Por supuesto que es importante que se cuiden y no se expongan. Ha habido casos bien trágicos de actuarios que han fallecido. Pero es como un hospital, es una labor esencial. Ellos pueden, entre sus atribuciones está el proveer de este tipo de recursos a quienes requieren atención médica o acceso a un medicamento en estos tiempos.
y están trabajando bien poquito y nadie sabe esa. Bueno, no es que nadie sabe, bien poquita gente sabe eso. Bien poquita gente sabe que ante la omisión de que eso de que te tengan así peregrinando de hospital en hospital, pues además hazlo, porque lo más importante es que no te mueras y no confíes en este amparo, porque este amparo no te va a salvar la vida, pero es lo más cercano a un recurso que te provee pues, el Estado mexicano, que más o menos en algunos casos sí la armas. Es lo más cercano que se tiene. Sí, se necesitan digitalizar urgentemente los juzgados. Urgentísimamente. Muchas cosas es absurdo que no se puedan llevar por medios así remotos, audiencias, conciliaciones. Eh, yo soy de la idea de que en estos casos de urgencia se debe de poder interponer una demanda vía telefónica y mi interpretación era siempre que sí se podía promover una demanda vía telefónica cuando se trataba de actos o omisiones que importan peligro de la privación de la vida o de que se susciten actos de extraordinaria afectación a derechos humanos, pero los jueces creen que no. Pero yo digo que entonces un juez debe de hacer esto. Dice, bueno, sí, la ley de amparo no prevé que tú puedas interponer un amparo vía telefónica. Al referirse a medios electrónicos se refiere a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Ok, en ese caso en específico, tal vez no compartes mi interpretación siempre de que no es cierto, la ley no dice que puedas por teléfono, ni modo, te toca morirte, te van a ejecutar extrajudicialmente, te van a extraditar en 20 minutos, no, pues ni modo, solo puedes promoverlo por otros medios, ven a comparecer ante mí o... que es absurdo, desaparición forzada, también procede el amparo contra eso, ¿no? Si hay autoridades que están incurriendo en ese tipo de cosas que puedan derivar en eso, actos o omisiones que puedan derivar en tu desaparición, podrías promover, imagínate que, oye, está aquí en una patrulla aquí en el municipio de Atzapán y me van a llevar a desaparecer unos policías municipales. ¿A poco el juez te va a decir, híjole, mira, agarra tu celular, espero que tengas todavía pila y chance y promuéveme un amparo a través de la página del Consejo de la Judicatura? Bueno, ya a lo que vamos. Ya no importa si tú crees que está o no previsto en la ley de amparo. Acuérdate que tú como juez tienes la obligación de realizar el debido control de constitucionalidad y convencionalidad para efecto de que tú no apliques ninguna norma de derecho interno que tenga como efectos el hacer nugatorio el acceso a algún derecho humano. Ni modo, en este caso no la aplicas y tomas el amparo vía telefónica, realizando esa obligación que tienes que cumplir. Yo creo que sí deberían de tomar amparos vía telefónica en caso así súper hiper mega urgente. Muchos van a decir, estás loco, ¿y qué pasa? ¿Explota el Poder Judicial? No, pues va a tener que cambiar, tal vez va a tener que haber juzgados así especializados para cierto tipo de cosas. Por ejemplo, algo que a mí me sorprende es que ante la omisión de que te paguen un pago derivado de una pues de algún programa social, la pensión del bienestar, por ejemplo, puede proceder el amparo indirecto y tanta gente está en el supuesto de requerir de ese amparo y tan poquitita, casi nadie sabe que se puede hacer eso. Y los que saben que se puede hacer no pueden pagarse los servicios legales que se necesitan para poder hacer eso. Yo estoy así muy preocupado, ¿no? Así porque es la verdad. Ahorita hay una crisis humanitaria y es una cuestión que se puede reclamar en el juicio de amparo, la omisión de que se te provea de atención médica, la omisión de que se te provea de un medicamento, la omisión de que se destinen recursos para la atención de cosas prioritarias. Pero ¿quién te va a llevar tu amparo? Y déjate algo, que hace poco pasó en el grupo de personas que promovemos amparos, una persona se le promueve un amparo para efecto de que se le haga unos tratamientos que eran necesarios para que no falleciera. Y eran a fuerza, le tenían que hacer una hemodiálisis. Y entonces el juzgado concede la suspensión de oficio y de plano y no la cumple. Les vale madres a las autoridades, aun si eso es un delito, no la cumplen, se muere la persona. Y la cosa es, híjole, ¿qué hace uno, no? Una persona que está en el grupo promovió un amparo y luego tuvo una entrevista que al día siguiente también acudió a Arturo Saldívar y se enteró de la existencia de ese amparo. Y me impresionó mucho lo que dijo Arturo Saldívar porque él claro que le agarra la onda, porque él litigó, fue un extraordinario litigante y sabe cómo es el mundo real, ¿no? Dijo, esta persona a quien se le promovió el amparo es un ex sacerdote a quien se le promovió el amparo para efectos de que se le hiciera una prueba COVID hace ya mucho tiempo. Se le concede la suspensión, bueno, entre varias cosas, se le promueve para diversas cosas, pero se le concede una suspensión para efectos de que se le acuda a su domicilio y se practique una prueba. Y nadie fue.
Y fue y le invitaron a un programa de radio y lo dijo, que pues sí, qué bonita suspensión le concedieron, pero pues que ahí está de adorno porque les vale madres a las, bueno, no les importa a las autoridades dar cumplimiento. Al día siguiente entrevistaron a Arturo Saldívar y él lo que dijo es, pues a sus abogados, así como que porque a sus jóvenes abogados, pues pregúntales para que ellos te digan qué hacer. Él entiende que para poder tener acceso a esto, no solamente a que se te otorgue una suspensión, sino a de veras andar ahí, a que alguien que se cumpla, necesitas de abogados. A fuerza necesitas de abogados. Él asumió de que eso no lo pudo haber hecho él por su cuenta. Entonces, ahí es donde yo digo, el Poder Judicial bien que sabe que tú requieres de este tipo de servicios legales para la tramitación de este juicio. ¿Y sabes algo bien increíble que ha pasado? Cuando se promueven estos juicios de amparo sin designar apoderado, así en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo, ¿sabes qué pasa? Solo en San Luis una juez dijo, le tienen que dar representación legal y realizó gestiones para que se le designara un abogado. Solo una juez en San Luis. Y hay de a circuito, ¿eh? Hay circuitos de pesadilla, donde uno dice, bueno, son amparos excepcionales, mejor lo promuevo en un circuito donde no existe este analfabetismo jurídico tan peligroso. Pues, ya así en conclusión, es urgente que existan este tipo de defensorías públicas, de abogados de oficio, que provean de los servicios legales que uno necesita para promover juicios de amparo indirecto, para combatir actos o omisiones de los previstos en el artículo 15 de la ley de amparo. Y una vez que estos existan, es necesario que se realicen las gestiones necesarias para difundir su existencia. Sí, Alex, eso es lo que yo te digo, claro que sí. Y ese es un acto reclamado que vamos nosotros a intentar, es provéeme de esos servicios. Y ante la omisión de que se me provea, o promueves el amparo a nombre de alguien que tiene una urgencia, y ante la omisión, y él le dice al juez, oye juez, y realiza las gestiones que tengas que hacer para que se me provea de un abogado. Pues yo no puedo llevar esto por mi cuenta, yo la neta ni sé qué es esto de los juicios. Yo, si no tengo a alguien que se sepa las palabras mágicas, no se me va a proveer de justicia. Entonces, haz lo que tengas que hacer, como les digo, como esta juez de distrito de San Luis que hizo muy bien y gestionó que se le proveyera de un abogado a una quejosa que promovió sin abogado. Pero ¿qué va a pasar? Esto está muy bueno. ¿Qué tal que dicen, no, eso no existen, no me importa, pues, ve y tú búscalo, te dejo a salvo tus derechos para que tú solito lo encuentres? Ese actuar del juez, de no hacer nada, de no gestionar para que tengas un abogado, decirte no al lugar porque no, consíguete uno por tu cuenta, puede ser materia de una queja. Y lo interesante de una queja es que si ya empezamos a promover quejas contra esas cosas, pues ya van a ir generándose precedentes. Pero a mí esa idea de, me da terror esa idea de, hay que ir generando un precedente para que en 8 años ya, qué horror, ¿no? Que algo tenga que funcionar así para corregirse. Que tengan que aventarse muchos juicios. Supongamos que, imagínate, que se emitan 5 resoluciones, ¿no? En un mismo sentido. Cosas que uno dice, oye, pues es que es tan evidente esa violación de derechos, ¿cómo es posible que no haya algo que la expulse del sistema de manera más eficiente? Y es muy feo eso. Pero, pues bueno, si son abogados, pues ni modo, a eso se dedican y está padre, ¿no? Algunas cosas. Y el amparo indirecto para protegerte de ataques en contra de tu libertad personal, para protegerte de cosas que pueden poner en peligro tu vida, de cualquiera de las cosas que dice el artículo 15, es la cosa más cercana a un recurso que sí sirve para casos de esos tan extremos. Y a veces sirve, y hay gente que le ha salvado la vida, y a muchos se les han dado su suspensión bien bonita, y como bien dice Arturo Saldívar, pues dile a tus abogados, y dices, pues no tengo con qué pagarles, pues ni modo, pues que incumplan la suspensión, porque el juez no va, los jueces, y eso es bien grave, no andan ahí como que ellos mismos a las vivas, viendo que en serio sí las cumplan. Ellos deberían andar, ¿y qué onda, autoridad responsable? ¿Ya leíste la quimio? ¿Qué onda contigo? Nada, de que promueven el incidente de incumplimiento a la suspensión y que ofrezco como prueba en el incidente el certificado de defunción del quejoso porque no se cumplió la suspensión en el plazo de 24 horas que tú dabas, juez, para que se cumpliera. No. En esos casos lo mejor es recordarle cada momento, no han cumplido con promoción. Digo, y también ver lo del incidente, pero recordarle, no han cumplido, te informo que pasaron las 24 horas, no lo han cumplido, requieren nuevamente, ve qué onda, y juez, no seas omiso. Imagínate que yo voy a ti, juez, porque me van a operar, voy a combatir la omisión consistente en que no se me provea de una operación de corazón abierto porque ya traigo un infarto o lo que requiera. Si me concedes la suspensión, yo me voy a quedar dormido.
tal vez no despierte, o tal vez yo ya no voy a poder andar gestionando que se cumpla la suspensión. No puede ser, juez, tú debes de estar así, así a las vivas, obligar que se cumpla, conseguirme un abogado, pero eso no pasa. Y te digo, eso que promovemos de amparos para que te proveen de atención médica no es en contra de los médicos, no es en contra de los hospitales. Ellos también, y es algo muy triste, hay médicos así que trabajan en hospitales públicos que yo les digo, ustedes pueden promover amparo ante la omisión de que se les provea de los insumos que ustedes necesitan para poder desarrollar sus actividades. Y como se están violando gravemente sus derechos humanos, mientras no se les provea de los insumos necesarios para desempeñarlos de forma segura, podrían conseguir un amparo para efectos de que no se tengan que presentar a trabajar. Y eso está como que se oye muy, decir, como que no des ideas, y menos en un tiempo en donde pues escasea tanto la mano de obra de médicos, ¿no? Pero es verdad, ellos pueden promover estos amparos. ¿Sabes por qué no los promueven? Porque los corren. Si yo soy un médico y promuevo un amparo en contra, donde señalo como autoridad responsable a el hospital público en el que presto mis servicios y manifiesto que no se cuenta con los insumos necesarios para poder proveer a los pacientes de quimios, de hemodiálisis, no tenemos gasas, digo, me corren, es lo feo, me corren. Pero pueden ellos promoverlos, sobre todo tomando en cuenta que ellos también así en el mundo de la verdad, así materialmente se encuentran en una posición de garante con respecto al ejercicio de derechos humanos básicos, son médicos de un hospital público, claro que tienen interés para promover ese tipo de amparos, pero no lo van a hacer porque los corren, ¿no? Entonces yo digo, bueno, cuando tú promuevas tu amparo para que se te dé acceso a los insumos necesarios, también intenta conseguir una suspensión que tenga entre sus efectos el que se le provea de lo que se necesite al hospital donde se te va a tener internado. Pero aquí es lo feo del amparo, porque el amparo es raro que tenga un efecto que vaya más allá del quejoso, ¿no? Es común que digan, no, no, pues para este güey, no es para el hospital, es para que a ti se te garantice ese acceso, porque pues sí, tú eres el afectado, ¿no? Y unos dicen, ah, pues qué loco está este amparo. Ha habido amparos que hemos promovido en donde hemos tenido suspensiones, en donde se otorgan efectos que aparenta que sí, que van más allá de la esfera jurídica del quejoso, pero normalmente no. Pero yo creo que digo, bueno, yo tengo el interés de que como derechohabiente de tal clínica, como persona internada en tal hospital, ese hospital cuente con con los médicos necesarios, cuente con especialista, cuente con eso. Está, yo lo que siento es que eso se debe de hacer en una ampliación, ya una vez que al menos ya se te dio la atención médica inmediata y estos amparos lo que debes de hacer es promoverlos rapidísimo, no meter muchas omisiones en ese momento, pero como van a ser cosas estrechamente vinculadas con los actos y omisiones que reclamaste en la demanda original, procedería el que la ampliaras, ¿no? Contra la falta de insumos, contra la falta de personal médico, contra la falta de especialista. Digo, no tienen neumólogo, tienen pabellón COVID, no tienen un neumólogo, no está de guardia. Eso me amparo para que este hospital tenga que tener neumólogo, tenga que tener tal cosa. Y no es en contra de los médicos. La verdad, los médicos están en todo su derecho y es horrible. Son como personas a las, pues sí, que se les debe la vida, grandes patriotas, como porque podrían irse a su casa. Si en el hospital en el que trabajan no les pueden proveer de lo que requieren para desempeñar sus labores de forma segura, pueden irse, pueden promover un amparo para efectos de no exponer su vida. Y muchos lo saben. Conozco unos y no lo hacen porque saben que esto es como guerra, ¿no? Es como una crisis humanitaria como nunca hemos visto. Está muy difícil la cosa, ¿no? Pero estos amparos funcionan mejor que todo lo demás que conozco. No digo, no, en lugar de un amparo, mejor intenta la queja ante derechos humanos o vea tal. No creas que esto te salvó. Muy posiblemente aún así te vas a morir. Promuevas o no este amparo, es muy posible que ni esto te sirva para conseguirte el acceso a un ventilador mecánico. Pero es lo más cercano a algo que necesites. Sí. Y hay muchos casos, no de anécdotas, muchos casos de personas a quienes sí les han dado los medicamentos que requieren, sí se les da la atención médica. Y muchos no, muertos ha habido. Gente que promueve el amparo se le concede la suspensión y las autoridades responsables les vale madres, no la cumplen. Como saben que al juzgado le vale madres denunciar ese delito, es un delito, no cumplir una suspensión. Pero bueno, te digo, son tiempos muy así, extraordinarios, ¿no? Y les pido una disculpa, les digo que tuve una emergencia. La mamá de la gatita que luego sale en las fotos que publico, un gato que se llama Meteoro, falleció el día de ayer, de lo mismo que su hijo, de leucemia felina. Si tienen gatos, pues los invito a que los vacunen contra leucemia felina y que conozcan más. Ella era una gatita feral que llegó a una como bodega ahí en casa de mi mamá
y ahí fue donde tuvo a su hijo, que es Meteoro. Ella se llamaba Valkyria. Era, ahorita que la vi además de cerca, porque era feral, nunca se dejó así agarrar, vivía ahí, siempre que tenía su arenero limpio, comida y todo, pero nunca pudo tener así interacción con humanos, hasta el final que ya no se podía ni mover, ¿no? Es algo que si se lo puedes evitar a tus gatos, es una muerte muy fea. Los ves deteriorarse así, es una muerte muy fea. Tienes que darles terapia de líquidos, a veces les ayuda, pero ayuda no de que los salvas, no se salvan, se mueren de eso. Que les dé el paro por unos momentos, un día bueno, ¿no? Que te pueda dar, por ejemplo, la dexametasona. A este meteoro, cuando estaba que no se podía mover, no es que eso lo va a salvar, nos decía el veterinario, pero le daba como un respiro, se podían parar, me sorprendía, hasta gente que no sabe creía, oye, ya lo estás curando, no, no es cierto, le causaba también más problemas, pero bueno, entonces ven que yo iba a hablar de este tema desde hace ya varios días, no, y se puso mala, ya no pude, entonces lo cancelé, ya no, y entonces pues ya lo tuvimos que hacer hasta ahorita, entonces una disculpa si estuviste esperándolo y no te dijimos nada de que se iba a cancelar. Pero bueno, entonces ya entendimos qué es esto. El amparo es... ¿Qué es esto del amparo? Pues es un juicio. Es un juicio. ¿Y este juicio para qué lo quiero para esto? Bueno, en este caso en específico lo quiero para combatir algo, para pelearme contra algo. ¿Contra qué? Contra actos, en este caso, porque lo puedo usar para muchas cosas. Estoy hablando del tema de hoy. ¿Contra qué me quiero pelear? Contra cualquiera de los actos o omisiones que están previstos en el artículo 15 de la ley de amparo. En específico, me quiero pelear contra la omisión de que se me provea de manera inmediata de la atención médica de urgencia que necesito para no morirme o no sufrir graves afectaciones a mi salud. Lo requiero para pelearme contra la omisión de que se me provea medicamentos. Ya que vimos que eso está ahí, pues, ¿ante quién voy? Ante un juez de distrito. Aún si tú acudes ante un juez que no es competente por materia o territorio, ese juez, si se topa con uno de esos actos, tiene la obligación de concederte una suspensión o adoptar medidas que sean efectivas para efectos de que o no te mueras, o si no lo hacen se pueden ir hasta la cárcel, no lo hacen. Pero bueno, ya vimos, puedes promover tu amparo en línea, lo puedes promover desde la página del Consejo de la Judicatura Federal. Si tú pones amparo en línea en el buscador de Google, esa página es la primera que te aparece. Puedes promoverlo a nombre de alguien más, puedes promoverlo tú solo sin la necesidad de firma electrónica por el tipo de cosas de las que te quieres proteger. Te quieres proteger de tu inminente muerte al no recibir atención médica. Te quieres proteger de tu inminente muerte o grave afectación a tu salud, de que no se te haga un tratamiento o se te dé una medicina. Pero bueno, ¿qué les pareció el tema de hoy? ¿Fue claro, más o menos? Y te digo, es absurdo eso. Yo nunca a nadie le he dicho que todo se puede arreglar con un amparo. Es de mentira, ¿no? Es de cuando te quieren hacer cuentear, ¿no? No, pues mete un amparo para eso y para el otro. Estoy hablando de algo muy en concreto. Amparo en contra de la omisión de un hospital público de brindarte la atención médica de urgencia que requieres. Sí, claro que procede el amparo. ¿Hay algún otro recurso ordinario? Pide a la CONAMED. A ver, ¿para qué te quisiera la CONAMED ya después ya muerto? Para que vean a quién le fincan tal vez algún tipo de responsabilidad administrativa. ¿Y eso a ti de qué te sirve? Pues no, tú lo que quieres es un recurso efectivo para efectos de que no te mueras o no sufras graves afectaciones a tu salud. ¿Qué es? Pues el amparo. Lo más cercano en México a algo así. Sandy, interesante el tema. Soy estudiante en Derecho y los argumentos vertidos en esta charla me llevarán a indagar más sobre este tema. Muchas gracias, Sandy, por estar al pendiente. Y sí, piensa, ¿a poco, díganme a alguien, existen abogados de oficio que te provean de forma gratuita de los servicios legales que requieres para poder, pues, accionar estos juicios? ¿A poco? Te digo que ni los jueces, cuando promueves por tu propio derecho, gestionan que se te dé de un abogado, ya una vez que el juicio existe. Pero bueno, ya mejor en otro nos conectamos para cantar, porque tiene razón.
razón. Ahorita lo importante era exponer este tema, espero que haya quedado más o menos claro. Y bueno, acuérdate que lo importante de un derecho no es que exista en una ley, sino que existan mecanismos efectivos que te garanticen tu protección. Y para que algo así pueda pasar, es necesario que se te provea de los servicios legales gratuitos que vas a necesitar para acudir ante la autoridad que es competente para, por ejemplo, tramitar, resolver, conocer y resolver de un juicio de amparo. Y te digo, no creas que es, bueno, ganaste el amparo, le quitaste un lugar a alguien más que está en la fila. No, en parte peleas porque se provea de los insumos a ese hospital, clínica, lo que sea, de los insumos que requiere para poderte brindar la atención médica, para garantizar el abastecimiento, la existencia de un neumólogo, por ejemplo, en hospitales que tengan así algún pabellón COVID, cosas así. Porque hay unos en donde no hay neumólogos o el número de neumólogos necesarios, y eso también se puede pelear en un juicio de amparo. Pero bueno, en un ratito nos volvemos a conectar. Espero que el tema les haya gustado, aunque sea un poquito, y si tienen dudas, escríbanme y voy a intentarlas responder.